mencionando. Hasta lo que hemos ido describiendo, en este momento, en cuanto al movimiento de los gases, nos encontraríamos en el alvéolo, ¿no? Y estuvimos viendo el efecto que tiene la ventilación alveolar con respecto a la presión parcial de oxígeno o concentración de oxígeno, si ustedes quieren, a nivel del alvéolo. No, básicamente, la ventilación alveolar es la que va a permitir que la presión parcial de oxígeno alcance su nivel normal, digamos, o requerido, dependiendo de las circunstancias que se estén dando. Cuando hay un mínimo de consumo de oxígeno, por ejemplo, en 250, no se necesita aumentar mucho la ventilación para que esté en el valor normal. Pero si hay un aumento del oxígeno, un consumo del oxígeno, y de hecho entonces eso le va a extraer más rápido al alvéolo el oxígeno, la manera de compensar es aumentando ventilación para que llegue nuevamente al valor normal. Y es lo que se hace, ¿no? Ahora, en caso del CO2, es lo mismo en realidad, pero claro, en sentido inverso, en el sentido de que el CO2 debe tener un valor aproximadamente 45 a nivel del alvéolo, ¿no? Entonces, aún, digamos, una actividad metabólica normal en reposo de 250, eso se mantiene rápidamente con una ventilación de 5 litros por minuto, por ejemplo. Pero si es que hay una mayor actividad metabólica y por lo tanto mayor producción de CO2, y eso sería el caso de una condición en la cual hay 800 mililitros de CO2 por minuto, lo que se tiene que hacer es aumentar la ventilación para que disminuya hacia el valor nuevamente normal, ¿no? Entonces, aquí con esto se describe el efecto que tiene la ventilación con respecto a la concentración de oxígeno y CO2, o si quieren, presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2 en los alvéolos. Muy bien, ahora pasamos al otro lado, ¿no? El oxígeno tiene que pasar a la sangre y el CO2 sale de la sangre hacia los alvéolos. En caso del oxígeno, a nivel de los pulmones, la cantidad de oxígeno que va a pasar desde los alvéolos a la sangre va a depender de la concentración de la presión parcial de oxígeno en el alvéolo. En el alvéolo, la presión parcial de oxígeno en promedio es 104 milímetros. Eso es en el alvéolo, mientras que la sangre venosa que está llegando a los pulmones, a los alvéolos, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Entonces acá hay una gradiente de 64 milímetros de mercurio. Y esto va a hacer entonces que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre, ¿no? Y va a pasar el oxígeno tan rápidamente que solo necesita un tercio del trayecto del capilar para que alcance la sangre, a nivel de la sangre se alcance los 104 milímetros de mercurio. Es lo que sucede aquí, ¿no? Es lo que se grafica. Este es el alvéolo, ¿no? Y esto es el capilar pulmonar. La sangre llega, la sangre venosa llega, pasa a través del capilar y sale por el otro lado, por la vena pulmonar. Ahora bien, entonces cuando llega, como está en contacto con el alvéolo, inmediatamente por la gradiente el oxígeno difunde a la sangre venosa. Y entonces se empieza a llenar la sangre o a aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre y alcanza los 104 milímetros de mercurio en un tercio del recorrido. Es bastante rápido, ¿no? Y eso tiene, digamos, eso es algo bueno para este intercambio gaseoso y sobre todo para la difusión del oxígeno. Porque lo que estamos describiendo es en condiciones de reposo. Pero ¿qué pasa si es que hay un esfuerzo, ¿no? Cuando hay un ejercicio intenso, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Hay mayor ventilación, pero también aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, la velocidad con la que va a pasar la sangre a través del capilar pulmonar es más rápido, ¿no?
Y si consideramos que durante un ejercicio intenso, el requerimiento de oxígeno puede aumentar hasta 20 veces y el gasto cardíaco también, entonces, digamos, el tiempo para para el desplazamiento del oxígeno desde el alvéolo hasta la sangre se acorta también, es mucho menor. Pero aún así, se va a dar el intercambio básicamente por dos cosas, ¿no? Ahora bien, la sangre sí va a salir saturada por dos condiciones, como mencionamos. Por un aumento de la capacidad de difusión en el pulmón del oxígeno y un factor de seguridad y tiempo de tránsito. En cuanto al aumento de la capacidad de difusión, la capacidad de difusión del oxígeno aumenta hasta 3 veces durante el ejercicio. Y esto es consecuencia de que hay un aumento del área de superficie de intercambio, ¿no? En este caso, que permite el pasaje del oxígeno. Y también hay una mejor relación ventilación-perfusión, que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una mayor extensión a nivel del pulmón, donde la ventilación-perfusión es más óptima. Y entonces esto permite que haya un pasaje del oxígeno en condiciones de esfuerzo y con mayor facilidad. Y por otro lado está el factor de seguridad de tiempo que habíamos mencionado, que la sangre, si se aumenta el área de superficie de intercambio, ¿no? Por la realización, ventilación, perfusión que es mucho más, digamos, presente en mayor extensión del pulmón, entonces, aún y que la sangre está pasando mucho más rápido, prácticamente sí se va a saturar, o va a llegar a la presión parcial de 104 milímetros de mercurio el oxígeno en sangre en 1/3 del capilar pulmonar. Entonces, este factor de seguridad es un respaldo, pero sobre todo el aumento, aumento o la facilidad de pasaje del oxígeno se debe sobre todo a un aumento de la capacidad de difusión, aumento del área de superficie, una mejor relación ventilación-perfusión. Ahora bien, el oxígeno ya una vez dentro de la sangre va a ser transportado en ella, pero aquí tenemos que diferenciar que el 97% del oxígeno que se transporta a los tejidos lo hace combinado a la hemoglobina y solo hay un 3% de oxígeno restante que está disuelto en el plasma, no está ligado a la hemoglobina, es un 3%. Claro que es mínimo y eso no nos sirve de nada a nosotros, ¿no? Los animales que son chiquitos, como los insectos, no tienen hemoglobina. Entonces, prácticamente ellos dependen del oxígeno que se disuelve. Claro, no sé si se llamará plasma, ¿no? Lo que ellos tienen, pero en el líquido ya obtienen el oxígeno. Por eso que los insectos son chiquitos, ¿no? No pueden crecer más porque no se les puede proveer a sus tejidos de más oxígeno, están restringidos. Si no hay, imagínense, una mosca con hemoglobina, estaríamos en problemas. Pero bueno, ahora bien, la hemoglobina se va a combinar con grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Pero para eso requiere también esa combinación una presión parcial de oxígeno que sea alta, ¿no? Si la presión parcial de oxígeno es alta, digamos los 104, vamos a trabajar por un momento con esos valores, entonces sí, el oxígeno se va a ligar a la hemoglobina. Pero si la presión parcial de oxígeno disminuye, entonces más bien lo que va a suceder es que el oxígeno se va a desprender de la hemoglobina. Y esto es importante para lo que vamos a ver después. Entonces, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina depende de la presión. Ahora bien, cuando la sangre pasa a los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno alcanza los 95, claro, hace un momento dijimos 104, pero en un momento vamos a mencionar por qué es baja, por qué ese punto baja, ¿no? Entonces, 95, ahí es donde la hemoglobina se une en cantidad al oxígeno, ¿no? O el oxígeno se une a la hemoglobina. Ahora, más bien, cuando pasa por los capilares tisulares,
como la presión parcial del oxígeno a nivel de los tejidos es 40 milímetros de mercurio, entonces más bien aquí el oxígeno se desprende de la hemoglobina. Y ya el oxígeno libre va a difundir a través del espacio intersticial hacia las células, ¿no? Ahora bien, veamos este detallito. Como mencionamos, la sangre llega a los capilares pulmonares y la presión parcial de oxígeno que estaba en 40 llega hasta 104, 105. Pero a nivel pulmón, en el sistema arterial que está saliendo, los capilares de las arterias bronquiales también van a derivar hacia las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares están recogiendo la sangre que ha sido ventilada en los pulmones y también está recogiendo la sangre que ha venido a través de las arterias bronquiales para, digamos, proveer de oxígeno y por lo tanto es sangre venosa y se mezcla. Y esto hace que baje de 104 a 95, este pequeño descenso, ¿no? Esa sangre que ha pasado por los bronquios no ha pasado por los alvéolos. Entonces a eso le llaman, se ha desviado, ha habido un cortocircuito. Y en términos en inglés, el shunt, ¿no? El famoso shunt. Entonces, es sangre que no pasó por los alvéolos, es sangre venosa y que se mezcla con la sangre alveolar y eso hace que disminuya de 104 a 95 la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Muy bien, entonces, como mencionamos, para que el oxígeno se una a la hemoglobina depende de la presión parcial del oxígeno en la sangre. Y eso va a hacer entonces que el oxígeno se una a la hemoglobina saturando la hemoglobina. En términos de porcentaje, llegue al 100%, ¿no? Entonces, se ha hecho la descripción de la relación entre la presión y la saturación de hemoglobina y que tenemos, como tal, tenemos esta curva, ¿no? La curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esto bastante ya es conocido, ¿no? Pero tenemos la curva. Y en la curva podemos señalar como 3 momentos, ¿no? Un primer momento en el cual sí, prácticamente hay una relación proporcional entre la saturación de oxígeno, saturación de la hemoglobina por oxígeno, dependiendo de la presión parcial del oxígeno. Prácticamente es concordante, ¿no? O sea, es directamente proporcional. Pero luego un segundo momento en que más bien sí, por cada aumento de presión parcial de oxígeno, la saturación rápidamente sube. Y un tercer momento luego, que es aumentando la presión parcial de oxígeno, ya la saturación de la hemoglobina no es alta. Y llega un punto en el cual ya por más presión que se aumente, ya no va a haber un aumento de la saturación. Uno, porque ya se satura, definitivamente, ¿no? Ya llega a su límite de saturación. Y según eso. Pero también es cierto de que no es que se llegue siempre al 100%, porque tendríamos que llevar la saturación o la presión parcial del oxígeno a valores mucho mayores de 140. Allí sí estaríamos seguros que el 100% de la hemoglobina está saturado. Y no se hace eso, no es eso, ¿no? Si bien es cierto, estamos manejando estos valores de manera real, generalmente un poco menores, ¿no? Entonces, de tal manera que sí, prácticamente la saturación de hemoglobina por el oxígeno exactamente no es el 100%. Y una de las razones justamente también es el oxígeno disuelto que está, ¿no? Pero en fin, pero sí, para efectos de lo que nosotros queremos es que sí, la hemoglobina se sature de oxígeno cuando ya llega a unas presiones de presión parcial de oxígeno altas, ¿no? En esta curva podemos señalar 2 puntos. Un primer punto, que puede ser aquí, ¿no? O sea, podríamos también describir acá, pero bueno, empezamos acá. En este punto de la curva de saturación
o la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, en este punto, acá la sangre arterial, es más, la hemoglobina está saturada prácticamente por encima de los 95 milímetros de mercurio. ¿En qué momento esto sucede? Cuando la sangre abandona los pulmones. Allí está. Luego se traslada a los tejidos y todo lo demás y va a liberar el oxígeno. Y como la presión parcial del oxígeno en tejido es 40, ¿no? Baja a 40, entonces el oxígeno se disocia de la hemoglobina y por lo tanto la saturación baja. Entonces cuando la sangre sale de los tejidos y entregó el oxígeno, está saliendo con una menor saturación de oxígeno en la hemoglobina. Menor. Pasa nuevamente a los pulmones, en el pulmón aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta la saturación de hemoglobina y luego abandona, ¿no? 95%, 98% si quieren, llega a los tejidos, libera el oxígeno, baja la saturación porque baja también la presión. Entonces, este es el juego, ¿no? Que hace que se va desarrollando con respecto al transporte de oxígeno por la hemoglobina. Depende enteramente de las presiones, ¿no? Pero como ustedes ven, no es que cuando llega a los tejidos, la hemoglobina entrega totalmente el oxígeno. Siempre se queda con algo. Excepto en, digamos, en condiciones de esfuerzo, sí puede disminuir, ¿no? Pero tendría que disminuir la presión parcial en el tejido, de oxígeno en el tejido, ser menor a 40. Entonces, esto sí haría que baje más. Una condición de hipoxia en los tejidos, por ejemplo, podría dar lugar a eso. Entonces, baja la presión a nivel de del tejido, entonces le va a robar más oxígeno a la hemoglobina. Pero ese sería en esas condiciones, ¿no? Estamos hablando de condiciones fisiológicas donde la presión es 95, entonces eso permite que sí se satura en más del 95% de la hemoglobina por el oxígeno. Y como en los tejidos tenemos una presión parcial de oxígeno de 40, entonces esto hace que disminuya no menos de 70% de saturación en hemoglobina. Entonces, estamos desde este punto hasta este punto, siendo más exactos. Aquí está siendo la variación. Entonces, sí se le está entregando oxígeno a los tejidos. Ahora bien, esto señala el hecho de que la curva sea así como idea, solamente hace, es, digamos, la demostración de que la hemoglobina se une al oxígeno, pero que tiene un cierto comportamiento, ¿no? Si tenemos en cuenta que cada molécula de hemoglobina incorpora 4 moléculas de oxígeno, resulta que tras la unión de una molécula de oxígeno de la primera, facilita que la unión de la siguiente molécula de oxígeno sea más fácil. En otras palabras, la unión de una molécula de oxígeno aumenta la afinidad por una segunda molécula de oxígeno. Y esto hacia la tercera y esto a la cuarta. Entonces, mientras va uniéndose oxígeno a la hemoglobina, facilita que las otras moléculas se unan más fácilmente. Entonces, al final, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta, ¿no? Sobre todo cuando se llega a los 95 milímetros de mercurio, ¿no? Que es en esta parte de la... Pero también hay que mencionar lo siguiente. La hemoglobina, claro, es una molécula, una proteína compleja, ¿no? Tiene su grupo prostético, sus 4 subunidades, ¿no? Compuesta por, dependiendo, ¿no? Si es que es la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A1 tiene 2 moléculas de proteína alfa 2, beta 2,
¿no? Y bueno, y las cadenas alfa están descritas, ¿no? Tienen 141 aminoácidos, 146 la beta, etcétera, ¿no? Y también están los tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina A2, por ejemplo, que es, tiene la combinación de alfa 2 y delta 2, y la fetal tiene alfa 2 y gamma 2. Después vamos a volver, porque debe haber una explicación por qué se cambia el gamma 2 por el beta 2 en el adulto, ¿no? Eso después lo vamos a mencionar. Solamente ahora tomemos en cuenta esto. Para que cuando la hemoglobina fija el oxígeno, tiene un cambio conformacional. Cuando está desoxigenada, la hemoglobina está en el estado T, que se le llama sin oxígeno o hemoglobina desoxigenada. Cuando fija el oxígeno, cambia al estado R de relajado. Ahí tiene el oxígeno y es la oxihemoglobina. Esto está en relación a su grupo prostético que tiene, ¿no? Y la relación que hay entre el fierro y una de las cadenas que tiene una cadena de histidina que va a permitir que se facilite o sea mucho más difícil la unión al oxígeno. Estado T se le llama porque es un estado tenso. Entonces, tiene poca afinidad para que pueda unirse al oxígeno. Cuando en presencia del oxígeno se une, esta cadena ya deja de estar tensa y se relaja. Esto hace que entre las moléculas de la hemoglobina tengan cierta rotación. Este es el estado tenso y este es el estado relajado. Entonces, las cadenas como que se mueven entre ellas, ¿no? Y es lo que nos están mencionando acá. ¿Esto qué resulta? De que la histidina que esté ahí se aproxime al fierro. Y mientras más se va aproximando al fierro, hace de que sea más fácil jalar al oxígeno y se una. Y la cadena en ese estado está relajada. Pierde el oxígeno, se pone tensa, ¿no? Eso es un juego que tiene la hemoglobina. De ahí la explicación de por qué son 4 moléculas las que están conformando específicamente la hemoglobina, ¿no? Entonces, esto solamente dicho de la misma manera, solo que un poco más notorio, ¿no? Este es el estado tenso, sin oxígeno, y este es el estado relajado, donde tiene el oxígeno. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando va captando una primera hemoglobina, eso le cuesta, cuando la hemoglobina capta una primera molécula de oxígeno, le cuesta más. Pero cuando va a unir a la segunda, le cuesta menos, y a la tercera menos, y la cuarta mucho menos. O sea, los va captando con mayor facilidad, ¿no? Eso, digamos, para poder captar oxígeno. Pero para soltar al oxígeno sucede lo inverso. Le es más fácil entregar la primera molécula. Luego entregará la segunda con un poco más de dificultad. Y la segunda necesita tener más gradiente para soltar y ni qué decir con la primera. Por eso generalmente la hemoglobina no suelta todo el oxígeno. Y en realidad, si sacamos números, solamente está jugando con la última molécula de oxígeno. Le entrega y también vuelve a cargar. En buena cuenta, eso está sucediendo acá. Aquí, este es el momento. Aquí capta el oxígeno. Y generalmente está ya con la tercera, con la cuarta molécula aquí. Y cuando la va a entregar, sí entrega la cuarta molécula de oxígeno y puede que la entregue hasta la tercera, pero hasta acá no me llega. La segunda y la primera molécula de oxígeno no es soltada. Y esto también debido a la presión. Entonces tenemos esto, ¿no? Y esto explica también la diferencia, por ejemplo, con la mioglobina. La mioglobina más bien es una molécula simple, ¿no? Tiene su grupo prostético, todo, prácticamente es lo mismo, solo que está formado por un solo tipo de proteína. Entonces, la mioglobina capta el oxígeno y se satura al toque. Y cuando tiene que entregar el oxígeno, lo libera y se queda sin oxígeno. O sea, no tiene este perfil de la hemoglobina. La hemoglobina tiene este perfil porque tiene 4 moléculas
4 proteínas con sus grupos prostéticos, todo, y va jugando, soltando las 4 moléculas de oxígeno, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, la mioglobina capta oxígeno y lo libera. No tiene esa capacidad de la hemoglobina de retener el oxígeno e irlo soltando dependiendo de las presiones. Muy bien. Entonces, para un tanto repasar, ¿no? El efecto de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre sobre la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y es lo que estamos diciendo. Acá está la presión parcial de oxígeno en sangre y acá está, claro, medido más bien en volúmenes en este caso, ¿no? Volúmenes de oxígeno en sangre. Claro, el anterior lo estábamos hablando en porcentaje. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, no? Si es que la presión parcial de oxígeno en el tejido bajase a extremos por debajo de 20, por ejemplo, entonces la saturación llegaría a este punto. Prácticamente aquí la hemoglobina habría entregado todo el oxígeno, ¿no? Pero en condiciones normales solo llega hasta 50, hasta 40 la presión parcial de oxígeno, y por lo tanto eso permite que, mire, más o menos de los 20% de volúmenes de oxígeno de la hemoglobina esté por encima de los 14. Y cuando estamos en pulmones a 95, el porcentaje, el volumen de oxígeno en la hemoglobina está por encima de los 18, 19 aproximadamente, ¿no? Esa es otra manera de verlo, pero viendo volúmenes de oxígeno en sangre. Entonces, entre la sangre arterial normal y la sangre venosa, aquí está jugando el oxígeno, ¿no? Se desprende el oxígeno, se capta oxígeno con respecto a la hemoglobina. Ahora bien, llegamos a los tejidos. La sangre llega con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, el tejido tiene 40, entonces por lo tanto el oxígeno va a desprenderse de la hemoglobina y el oxígeno va a pasar al intersticio. Y de ahí va a seguir la gradiente porque dentro de la célula la presión parcial de oxígeno es de 23, 25, ¿no? Y bueno, va a seguir. Y eso va a hacer entonces que en el momento que la sangre pasa por el capilar tisular, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. ¿A qué valores? A 40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno en el tejido, y alcanzan al final el equilibrio. Entonces, la sangre venosa sale con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una saturación de volúmenes un poco más por encima de los 14, ¿no? Listo. Ahora bien, lo que importa es mantener esta presión parcial de oxígeno en el intersticio. Esto es lo que interesa, porque de aquí la célula capta el oxígeno para lo que quiere. Entonces es necesario mantener esta presión. Ahora bien, entonces, la presión parcial de oxígeno tisular está determinada por la tasa de transporte de oxígeno a los tejidos, o sea, la cantidad de oxígeno que le está llegando a los tejidos, y depende de la utilización o la cantidad de utilización de oxígeno en los tejidos. Claro, si decimos de que acá necesitamos mantener 40 milímetros de mercurio, esa cantidad de oxígeno, ¿de qué depende? De la cantidad que le llegue por sangre, y segundo, de la cantidad de oxígeno que esta célula extraiga ese oxígeno del intersticio por necesidad. Y es lo que nos dice acá, ¿no? La presión parcial de oxígeno tisular está determinada por la tasa de transporte de oxígeno a los tejidos y por la tasa de utilización del oxígeno por los mismos, ¿no? Ahora bien, la presión parcial de oxígeno en condiciones iniciales de los capilares es de 95 milímetros, 95, ¿no? Porque con eso está llegando la sangre, con ese valor está llegando, con ese valor de oxígeno está llegando la sangre, ¿no? Pero en el intersticio es 40, entonces va a hacer que difunda, ¿no? Debido a la diferencia de presión. Bien, hay dos factores que pueden afectar la presión parcial de oxígeno en los tejidos, dos factores. Uno,
la tasa de flujo sanguíneo, o sea, la cantidad de flujo sanguíneo que le llega. Eso le llamamos nosotros la perfusión. Si aumenta el flujo sanguíneo a través de a un tejido, entonces lo que va a aumentar son la cantidad de oxígeno que le llega. Y por lo tanto, la presión parcial de oxígeno va a aumentar. Claro, si llega mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces hay mayor cantidad de oxígeno y ese oxígeno llega acá en mayor cantidad y entonces este valor aumenta. Por otro lado, la tasa metabólica. Si las células utilizan más oxígeno de lo normal, a su metabolismo, la presión parcial de oxígeno en el intersticio va a disminuir. Mencionamos aquí, si esta célula necesita más oxígeno, ¿de dónde lo va a obtener? Lo va a tener del intersticio. Entonces, de 40 va a disminuir. Entonces, para que se mantenga estos 40, debe haber la suficiente cantidad de oxígeno que le llega y que responda a la necesidad de la célula. Por eso es que se menciona, ¿no?, que la presión parcial de oxígeno en el tejido depende de la tasa de flujo sanguíneo y de la tasa metabólica. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, acá una relación entre la presión parcial de oxígeno en el intersticio, en milímetros de mercurio, y acá el flujo sanguíneo. Estamos acá en esta curva que vendría a ser el consumo normal de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el punto normal. ¿Qué significa? De que si está llegando un flujo sanguíneo normal, digamos, el 100% que se requiere, ¿no? Entonces, en este punto, y eso hace de que se le entregue al tejido oxígeno que llega a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Punto normal. Este es el normal, ¿no? Muy bien, pero ¿qué sucede si el consumo de oxígeno es un cuarto de lo normal? Nos da esta curva. Y si consideramos que el intersticio debe mantener la cantidad de oxígeno en términos de presión parcial de oxígeno de 40, entonces el flujo sanguíneo debe ser menor. Claro, si el flujo sanguíneo le está dando oxígeno y resulta de que no está consumiéndolo, entonces para mantener los 40, entonces menos sangre, ¿no? Esa es la lógica. Pero si, por ejemplo, el consumo de oxígeno por las células es 4 veces, para poder mantener la misma presión parcial de oxígeno, porque se está consumiendo, se necesita aumentar flujo. Y es la razón, cuando hacemos ejercicio, el corazón tiene que entregar más sangre y aumenta el gasto cardíaco. Listo. Ahora cuantifiquemos el transporte de oxígeno por la hemoglobina, ¿no? ¿Qué tenemos, no? La cantidad máxima de oxígeno que puede transportar la hemoglobina es de unos 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Cómo sale este número? Debemos tomar en cuenta lo siguiente. O sea, queremos saber cuánto de oxígeno lleva la sangre a los tejidos, cantidad de oxígeno, ¿no? Tenemos en cuenta en una persona normal, 1,70 m, 70 kilos, vive a la altura del mar y ojos azules. Listo. En una persona normal, cada 100 mililitros de sangre contiene 15 gramos de hemoglobina. Claro, si uno dosa hemoglobina, nos dice, ¿cuánto hemoglobina tiene? 15, suele decir 15%, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es 15 gramos por cada 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos. Pero generalmente dice por cantidad de hemoglobina en sangre, 15%. Claro que estamos hablando de un caso específico, porque ustedes háganse medir la hemoglobina y cada uno va a tener su propio valor, ¿no? Por ejemplo, gente que vive acá en la altura
más o menos está entre 16 y 17, ¿no? Eso significa que tiene 17 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y si es poliglobúlico, por ejemplo, 19, 20, entonces significa 20 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Ahora bien, considerando estos valores, ¿no?, para los cálculos que vamos a hacer, cada gramo de hemoglobina, cada gramo puede unir 1.4 litros de oxígeno cuando está saturada al 100%. ¿Eso es qué significa? Cuando está acá, en este punto. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando está saturada al 100%. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona tiene 15 gramos y cada gramo une 1.34 mililitros de oxígeno. Y simplemente multiplicamos entonces 15 por 1.4, 1.34 mililitros. ¿Eso qué significa? Haciendo el cálculo, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto es lo que nos han dicho. Entonces, cuando la sangre está saturada al 100%, cada 100 mililitros de sangre transporta 20 mililitros de oxígeno. Ese es el dato. Nada más, pero seamos más precisos con respecto a la cantidad de oxígeno que se transporta de pulmones a los tejidos. Ahora bien, tengamos en cuenta que la cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina en sangre arterial normal es aproximadamente 97%, o sea, no es el 100% como estamos calculando acá. Lo que significa que si volvemos a recalcular, no son 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, sino es 19.4 mililitros de oxígeno que son transportados por cada 100 mililitros de sangre. ¿Y por qué? Porque mencionamos de que nunca llegan al 100%, pues se quedan por acá. Nos están dando un valor de 97, entonces estamos más o menos por acá. Listo, entonces, 100 mililitros de sangre a una saturación del 97% transporta 19.4 mililitros de oxígeno. Listo. Veremos que la hemoglobina en sangre venosa, mejor dicho, sí, la hemoglobina en sangre venosa que abandona los tejidos periféricos está saturada al 95%. Claro, esto está aquí. Bueno, ¿cuánto dijo? 75% está acá. Entonces, ¿cuánto de oxígeno tiene esta hemoglobina? Acá. Significa que si está saturada al 75%, entonces significa que la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina en sangre ya no es los 19, sino es 14. Se hacen los mismos cálculos, solo que en vez de utilizar, digamos, el 100% de presión, como se calculó al inicio, se utiliza el 75%. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que la sangre venosa que está saliendo del tejido está transportando 14.4 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Si llegó con 19.4 al tejido, ¿no?, y sale con 14.5, ¿cuánto entregó realmente a los tejidos? 5 mililitros de oxígeno por mililitro. Es lo que entregó. Y se regresa a los pulmones, va a cargar los otros 5, va a subir a los 14.4, vuelve a los tejidos, baja a 14.5 y entrega los 5. Y así está dando vueltas. Al final, entonces, la sangre entrega 5 mililitros de oxígeno transporta hacia los tejidos 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre.
Y eso es lo que mantiene los 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el intersticio. Muy bien. Espero que hayan... ¿Se entendió, no es cierto? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Listo, muy bien. Tarea, segunda tarea, porque ya han debido hacer el cuadro. ¿No es cierto? Listo. La segunda tarea es averiguar cuánto de oxígeno transporta la sangre por 100 mililitros de sangre a los tejidos. ¿En quién? En ustedes. En cada uno de ustedes. ¿Eso qué significa? Que tendrán que ir a un laboratorio y hacerse medir la hemoglobina. ¿Cierto? Listo, muy bien. Tienen que tener su valor de hemoglobina. Ustedes viven en altura, donde la presión parcial del oxígeno, ¿no? La presión parcial del oxígeno debe ser calculada a la presión que estamos viviendo en la altura. Si nos sale un resultado que la presión parcial de oxígeno, calculándolo en el alvéolo, nos resulta que está en 60, se me ocurre nada más. ¿Por qué? Porque baja la presión. Alguien dijo, no, es 480 y tantos. Entonces, solo hay una presión parcial de oxígeno que es proporcional al 21%, digamos que solo llega a 60. ¿Eso qué significa? Que solo llega hasta acá. Y solo puede saturar a un 90%. No llega al 95%, etc. Listo. Ustedes tienen el valor de su hemoglobina, entonces lo que tienen que hacer es hacer los recálculos. Todo esto. Hacen nuevamente los cálculos, pero ya con sus valores. Claro, estamos asumiendo que son personas sanas, que no tienen ningún problema, ¿no? Y claro que esto aquí podríamos corregir también con peso, pero no nos vamos a complicar la vida. Necesitamos hemoglobina, necesitamos su presión, la presión parcial del oxígeno en la altura, porque eso es lo que estamos respirando, y eso hará que ustedes vean cuánto desaturan, o cuánto saturamos, pero de manera individual cada uno cuánto satura y cuánto hay de saturación de hemoglobina en su sangre. De hecho, no es el 100%, ni menos el 95%, es algo menos. Después vamos a hablar, cuando tengan los resultados, y haremos las interpretaciones. Entonces, tienen que utilizar esta curva de saturación o disociación hemoglobina-oxígeno y tienen que utilizar su propio valor de hemoglobina. Entonces, cada uno va a saber cuánto de oxígeno entrega 100 mililitros de sangre, cada 100 mililitros de sangre a su tejido, pero ya de manera particular en cada uno. Esa es la segunda tarea. Continuamos, si no tienen ninguna pregunta. Doctor, tal vez de nuevo podría presentar las diapositivas para tomarle una captura. Pero esto está en el texto. ¿Eh? ¿En el texto también está, doctor? Sí, está en el texto. Ya. No hay mucho problema. Lo que yo sé que lo han leído, y es más, hemos hecho transporte de... hemos hecho la primera práctica, algunos de ustedes han descrito esto. Claro que no en detalle como ahora, pero sí lo han descrito, ¿no? Pero como les digo, está en el texto, lo pueden obtener de allí fácilmente. Ya. Muy bien, continuamos. ¿Qué interesa? Interesa mantener una presión parcial de oxígeno constante en los tejidos. ¿Para qué? Para que sea, digamos, utilizado por los tejidos. Y también sabemos que esa cantidad constante de oxígeno, presión parcial de oxígeno en los tejidos depende de dos cosas: del flujo de sangre y de
la actividad metabólica. De esas dos cosas depende. Y lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora bien, siempre hablamos que la hemoglobina entrega el oxígeno a los tejidos y que solo depende de la presión. Pero, ¿qué resulta? Por lo que hemos mencionado de la hemoglobina, que tiene afinidad por el oxígeno, dependiendo cuántas moléculas, ¿no? Alta afinidad por la cuarta molécula. Pero también es cierto, tiene mayor afinidad por la cuarta molécula de oxígeno, pero también la suelta más rápido. A la tercera le cuesta un poquito más obtenerla. Y también cuando tiene que soltarla no la suelta tan fácilmente. La segunda le cuesta captarla, pero tampoco no la va a soltar. A la primera ni qué decir, ya se queda con ella nomás, porque le cuesta mucho más obtenerla. Entonces, si tomamos en cuenta esto, la hemoglobina, la hemoglobina, para el transporte de oxígeno, desempeña una función de amortiguador tisular. En condiciones basales, los tejidos necesitan 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, como lo habíamos calculado. Para que sirvan estos 5, la presión parcial de oxígeno debe descender hasta los 40 mililitros de mercurio. Si no desciende a los 40, entonces no los va a poder liberar los 5 mililitros de oxígeno. Ahora bien, el nivel de presión parcial de oxígeno en los tejidos normalmente no alcanza los 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque de lo contrario se necesita, por lo que se necesitaría liberar más hemoglobina, más oxígeno por parte de la hemoglobina. Dicho de otra manera, la hemoglobina sí va a soltar el oxígeno, pero ¿qué resultaría que suelte el oxígeno? Y ya no sería 40 milímetros de mercurio de presión en el intersticio, sino empezaría a subir a 41, 42, 43. Acuérdense, está viniendo con 95. ¿No? Entonces, si la hemoglobina fuera libre en entregar los 95, en realidad el intersticio también tendría que alcanzar los 95. Acuérdense que cuando la sangre venosa llega al capilar pulmonar, el alvéolo tiene 95, la hemoglobina se satura y alcanza equilibrio entre la presión parcial de oxígeno del capilar y la hemoglobina, y sale con los 105, bueno, 95 si quiere. Ahí alcanza el equilibrio. Pero en este caso no alcanza equilibrio. Si está viniendo 95, es lógico que el intersticio alcance también los 95. O tal vez por la mezcla sería algo menos, pero alcanzaría. Pero ¿por qué se sigue manteniendo los 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno? Porque la hemoglobina no lo suelta todo. Como que lo va controlando, lo va midiendo, ¿no? Claro que también va a funcionar si es que la presión parcial de oxígeno disminuye a menos 40, la hemoglobina también va a soltar un poco más. Pero no la suelta enteramente. Entonces, es un amortiguador, la hemoglobina, para garantizar que se tenga o se mantenga los 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en los tejidos. Ahora bien, si nos ponemos en caso del ejercicio intenso, como mencionamos, la utilización del oxígeno aumenta 20 veces más de lo normal. Ahora, esto se puede lograr, ¿no?, con un escaso descenso de la presión parcial de oxígeno tisular, hasta un nivel inclusive de 15 a 20 milímetros de mercurio, debido a esa pronunciada gradiente, ¿no?, del flujo sanguíneo. Acá es 40. Entonces la hemoglobina, la presión parcial de oxígeno se va a mantener, dando lugar a un porcentaje de saturación de oxígeno hasta el 75%, creo que hemos hablado, ¿no? Y aquí está jugando.
Pero si por debajo de 40 hay un descenso de la presión parcial de oxígeno, aunque sea poco, debido a la caída de la curva, entonces se suelta más rápidamente el oxígeno. Es por esta caída, ¿no? Entonces, un pequeño descenso en la presión parcial de oxígeno provocó la liberación de grandes cantidades de oxígeno. Si consideramos el difosfato de adenosina como el producto metabólico, entonces la cantidad de adenosina o difosfato de adenosina es un metabolito que nos mide la actividad metabólica. Mucha redundancia, ¿no? Entonces, si aumenta la actividad metabólica, ¿cómo lo podemos evaluar? Mediante el ADP, o difosfato de adenosina. Si el difosfato de adenosina aumenta, eso significa que ha habido mayor actividad tisular, mayor actividad metabólica. Si el ADP disminuye, significa que ha habido menor actividad metabólica. Listo. Entonces, tenemos una forma de medir la actividad metabólica. Acá tenemos una relación, la tasa de uso de oxígeno, ¿no? La tasa de uso de oxígeno, ¿no? Y la presión parcial de oxígeno intracelular. Ya estamos dentro de la célula. Y acá tenemos el valor normal, digamos el comportamiento normal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta curva? Que la cantidad de presión parcial de oxígeno, si la presión parcial de oxígeno, a ver cómo tenemos, la tasa de uso del oxígeno, ¿no? Cuando hay valores normales o en reposo de ADP, entonces la cantidad intracelular de oxígeno debe aumentar, ¿no? Dependiendo también de la tasa de uso de oxígeno. Si utilizamos más oxígeno, la tasa intracelular de presión parcial de oxígeno también tiene que aumentar. O dicho de otra manera, la tasa intracelular de presión parcial de oxígeno aumenta conforme aumenta la tasa de utilización de oxígeno. Claro. ¿Y quién le provee el oxígeno? ¿Quién provee la presión parcial de oxígeno intracelular? La presión parcial de oxígeno intersticial. ¿Y de dónde aparece esto? Del capilar, que le está trayendo el oxígeno a través de la hemoglobina, ¿no? Listo. Entonces, es lo que, digamos, se va ofertando dentro de la célula para que haya un uso adecuado de oxígeno y uso adecuado, ¿no? Pero si tenemos una mayor actividad metabólica, 1.5 veces, entonces definitivamente la tasa de uso de oxígeno aumenta. Pero la presión parcial de oxígeno intracelular prácticamente va a responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene disponibilidad de oxígeno. Y le está proveyendo. Utiliza oxígeno, sí, porque hay mayor actividad metabólica, pero la presión parcial de oxígeno se mantiene dentro de la célula normal porque tiene oxígeno que puede extraer del intersticio. Y el intersticio tiene posibilidad de extraer oxígeno de la sangre arterial que está llegando. Si más bien fuera la mitad de lo normal, la actividad metabólica, la tasa de oxígeno disminuye, la tasa de uso de oxígeno disminuye. Y también la presión parcial de oxígeno dentro de la célula se mantiene prácticamente en el mismo valor. Conclusión. Este sistema que se tiene de que la hemoglobina entrega oxígeno al intersticio, el intersticio lo pone a disposición de la célula
es bastante estable. Y esto se debe no solo a la gradiente de oxígeno que está otorgando la cantidad de oxígeno, sino también se debe a la hemoglobina que lo va soltando dependiendo de la necesidad. ¿No? Lo va soltando. Caso contrario, como que sería, si solo dependiera enteramente de las presiones parciales, habría una cantidad de oxígeno que se estaría soltando al intersticio y luego en las células, y si la célula no lo utiliza, se saturaría, se llenaría de oxígeno, estallaría como una pompa. O cuando mucho utilice el oxígeno y la sangre le seguiría dando la misma cantidad, no satisfacería su necesidad metabólica. Este es, digamos, la prueba de que la hemoglobina dosifica, entrega oxígeno en la cantidad necesaria de la actividad metabólica tisular. Bueno, es la misma curva, ¿no? El porcentaje de saturación de la hemoglobina, y acá está la presión parcial, ¿no? Y lo que mencionamos, aquí se está en condiciones de reposo jugando, ¿no? Y a una presión parcial a nivel del mar, ¿no? Estamos aquí. Ya. Veamos un detalle más con respecto a esto, de la hemoglobina, el oxígeno y todo lo demás. Es llamado el efecto Bohr. Hasta ahora estamos pensando de que la cantidad de oxígeno que entrega la hemoglobina a la sangre simplemente depende de las presiones parciales, nada más. Si baja la presión parcial de oxígeno en el intersticio, 40, y como la sangre viene con 95, le entrega pues, el oxígeno. Llega al pulmón, la presión parcial del oxígeno es 104, y entonces la hemoglobina se satura, bueno, al 100% diremos, ¿no? 97%. Y listo. ¿De qué depende la unión del oxígeno y hemoglobina? De presión parcial. Hasta ahí estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando la sangre llega al intersticio, en el intersticio también se encuentra el CO2 de la actividad metabólica, y esto ingresa a la hemoglobina. El CO2, en este caso, en el eritrocito, y específicamente ya involucrándose con la hemoglobina, el CO2 se hidrata con agua. Y por la actividad de la enzima anhidrasa carbónica tenemos ácido carbónico, y este ácido carbónico inmediatamente se disocia ¿en qué? En bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato, bueno, va a seguir su camino y todo lo demás. En otro momento hablaremos de él. Pero ¿qué resulta? Que este hidrogenión se une a la hemoglobina y hace que la hemoglobina pierda interés por el oxígeno. Y lo suelta. ¿No? Ahora bien, una vez que lo ha soltado la hemoglobina al oxígeno por culpa del hidrógeno, el oxígeno queda suelto y pasa al tejido. Ese es el efecto Bohr. El efecto Bohr no es sino el efecto que tiene el CO2, pero de manera directa es el hidrógeno, para que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. Entonces, como en el intersticio hay CO2, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y eso facilita la liberación del oxígeno. Lo inverso sucede en el pulmón. En el pulmón no hay CO2, o hay menos la cantidad del CO2. Y si hay menos CO2, no hay ácido carbónico que se forme, o hay menos, ¿no es cierto?, menos cantidad. Y tampoco no hay mucho hidrógeno. Y entonces el hidrógeno no puede interferir la relación entre la hemoglobina y el oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina más bien
tiene mayor afinidad por el oxígeno y en el pulmón, en el oxígeno, se une más a la hemoglobina. Lo capta con mayor avidez. Eso también es efecto Bohr. El efecto Bohr entonces depende del CO2. Si hay CO2 en cantidad, la hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno y lo va a soltar. Si no hay CO2, la hemoglobina es más fiel al oxígeno y lo quiere más y lo capta más. Sí, esa es una relación entre tres. Ahora bien, ¿esto qué nos da como consecuencia? ¿No? De que la curva que hemos de disociación hemoglobina-oxígeno no sea estática como la que hemos estado describiendo hasta este momento. Si el CO2 aumenta, dijimos que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Si es así, esta hemoglobina se desplaza hacia el lado derecho. Como a nivel del pulmón la presión parcial del oxígeno disminuye, entonces hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la curva de disociación se desplaza del lado izquierdo, a nivel de los pulmones. Conclusión. A nivel de los pulmones, por esta curva, nos muestra que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces necesita menores presiones para captar más al oxígeno. Por eso está desplazado hacia el lado izquierdo. Pero cuando llega al tejido, se interpone el CO2 con el hidrógeno y pierde interés por el oxígeno. Su afinidad disminuye y la curva se desplaza al lado derecho y suelta el oxígeno. Entonces, esta curva, como mencioné, no es estática. Esta curva nos menciona que a nivel de los pulmones, la hemoglobina ama más al oxígeno, quiere más al oxígeno. Pero cuando llega a los tejidos, pierde interés por él, lo suelta. ¿A causa de quién? Del CO2. Lo mismo sucede con otros factores, por ejemplo, la temperatura. La temperatura a nivel de los pulmones en comparación a la temperatura del organismo a nivel tisular es menor. Eso hace que la curva también se eche al lado izquierdo. La disminución del 2,3-difosfoglicerato, si disminuye, también hace que la curva se eche hacia el lado izquierdo. Si aumenta el pH, hace también que la curva se eche al lado izquierdo. Entonces, la disminución de la temperatura, la disminución de la presión parcial de oxígeno, la disminución del 2,3-difosfoglicerato y el aumento del pH hace que la hemoglobina capte mejor el oxígeno. ¿Y esas condiciones en dónde están? En los pulmones. Mientras que a nivel tisular es diferente. Hay mayor aumento de temperatura, aumenta el CO2, aumenta el 2,3-difosfoglicerato y disminuye el pH. En esas condiciones hay menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo suelta. Y así están jugando, digamos, estos factores para, digamos, el transporte de oxígeno. La hemoglobina transporta el oxígeno, sí. Y lo va a ir entregando, va a ir captando y entregando uno dependiendo de las presiones parciales de oxígeno, ¿no? Que eso ya es un comienzo, lo hemos mencionado. Pero a su vez también va a haber el efecto Bohr y el efecto de la temperatura, del 2,3-difosfoglicerato y el pH. Sí, y ya tendríamos que regresar. Yo creo que nos quedamos hasta el día de hoy. Preguntas. Preguntas o acotaciones. Doctor, una pregunta. Sí. A nivel intersticial, ¿el oxígeno ya no está unido a la hemoglobina? No, ya no puede, ya, en el intersticio no hay hemoglobina. Ya es solo disuelto. ¿Y cómo lo suelta la hemoglobina al oxígeno, doctor? Del capilar a nivel intersticial.
Por lo que acabamos de mencionar. Uno, por la disminución de la presión. Ya, doctor. Mire, esto. Primera cosa a tomar en cuenta. La hemoglobina está cargada con oxígeno porque en la sangre arterial hay una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Eso es como que ha hecho que el oxígeno se pegue a la hemoglobina, porque hay presión. Pero cuando está llegando la sangre al intersticio, en el intersticio la presión parcial de oxígeno, antes de eso, ¿por qué el oxígeno se unió a la hemoglobina? Porque en el pulmón había una presión de 105. Entonces hizo que, voy a utilizar este término, que a presión meta el oxígeno a la hemoglobina, la meta. Y entonces entró. Y así, digamos, llena de oxígeno, la hemoglobina pasa a los tejidos. Y en los tejidos ya no encuentran los 105 o los 104, encuentran solo 40. Entonces, esa fuerza que está metiendo el oxígeno en la hemoglobina es menor. Entonces, el oxígeno se libera de la hemoglobina, se sale y pasa al intersticio. ¿Por qué? Por esa diferencia. Ya los detalles por qué no sube a 41 o 42 lo hemos mencionado, pero no entramos ahí. Esa es la primera causa. La segunda causa es justamente el efecto Bohr. El oxígeno está unido a la hemoglobina, digamos, por ciertas condiciones que pueden hacerlo variable. La temperatura, el CO2, el 2,3-difosfoglicerato y el pH. Eso va a ayudar para que se pueda o captar la hemoglobina a nivel del pulmón, el oxígeno por parte de la hemoglobina, o liberar el oxígeno de la hemoglobina a nivel intersticial. Entonces, de esa manera se libera. Y la hemoglobina solo está en el glóbulo rojo, nada más. Es solo el transportador, pero que facilita enormemente la cantidad de oxígeno transportado por la sangre, porque el intersticio no nos resultaría útil, es insuficiente, seríamos del tamaño de la mosca. Gracias, doctor. Entonces sería la disminución de la presión y el efecto Bohr, ¿verdad, doctor? Por lo que Claro, el el oxígeno efecto Bohr, avanza. sí, el efecto Bohr se está referido exclusivamente al CO2, ese es el efecto Bohr. Pero viendo el efecto Bohr, que depende del CO2, se ha estudiado y se ha determinado que también la temperatura, el 2,3-difosfoglicerato y el pH también tienen ese efecto, ¿no? Claro, y es una extensión, y muchas veces se llama efecto Bohr a todo ello, pero en realidad el efecto Bohr solo está en relación al CO2. Esto solamente para precisar, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Bien, entonces, si no hay preguntas, llegamos aquí. Vamos a tener que continuar el día lunes con estas clases. Doctor, una preguntita. Justamente en esta parte del cuadro no me desencuadra. Es que el pH también aumenta esto a nivel de la sangre, o sea, se vuelve un poco más ácido, algo así. O Es que, veamos, primero ubiquémonos. Cuando hablamos de estas condiciones, estamos hablando de las condiciones a nivel del pulmón. Ya, aquí. Y cuando hablamos de estas condiciones, estamos hablando de las condiciones tisulares, en los tejidos, en el intersticio, si ustedes quieren. Ya. Eso primero hay que tomar en cuenta. Y luego, uno ver, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la temperatura entre el pulmón, los alvéolos,
y la temperatura del intersticio, ¿dónde hay más temperatura? En el intersticio, por la actividad metabólica. Mientras que en el pulmón, en los alvéolos, como el aire que entra es más frío, entonces la temperatura es menor. Si hablamos del CO2, ¿dónde se produce el CO2? En los tejidos, por eso el CO2 aumenta en tejidos. En el pulmón más bien se va, entonces disminuye el CO2. ¿Qué se llama? Son conceptos comparativos, ¿no? El 2,3-difosfoglicerato es un metabolito de la actividad metabólica anaerobia. Mejor dicho, es un producto de la actividad anaerobia. ¿Y hay actividad anaerobia en células intersticiales? Sí, por eso es que aumenta ahí, ¿no? Acuérdense que el glóbulo rojo, ¿cómo obtiene su energía? Que necesita por un tiempo de vida que tiene bastante limitado. No lo obtiene la mitocondria, porque los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Y cuando hay mitocondria, hay metabolismo oxidativo. La mitocondria no tiene el eritrocito no tiene mitocondria. ¿Y de dónde obtiene entonces pues, su energía? De la actividad anaerobia. Y de la actividad anaerobia resulta que el 2,3-difosfoglicerato es un producto. Al igual que mencionamos hace un momento el ADP, si uno quiere ver actividad metabólica anaerobia, puedo usar 2,3-difosfoglicerato. Entonces, a nivel de intersticio, hay mayor cantidad de 2,3-difosfoglicerato que en el pulmón. Y el pH, claro, si comparamos, el pH aumenta a nivel de los pulmones. Si aumenta el pH, ¿eso es ácido o alcalino? ¿Hacia dónde se va? ¿A lo ácido o a lo alcalino? Alcalino. A lo alcalino. Mientras que en el intersticio, el pH disminuye. ¿Eso es ácido o alcalino? Ácido. Ácido. ¿Y por qué? Por el efecto Bohr. Por el CO2. Acuérdense de la clase primera cuando hemos hablado de control respiratorio. En esa fórmula de la fórmula Henderson-Hasselbalch, hemos dicho ahí, pH es igual a pK multiplicado por el logaritmo de el logaritmo de presión parcial de CO2 multiplicado por su corrección dividido, al contrario, bicarbonato dividido presión parcial de CO2 por su multiplicado por 0,3. ¿Se dan cuenta? Acuérdense de esa fórmula. Por eso es que si el CO2 aumenta, el pH disminuye. El pH se hace ácido. ¿Listo? Aquí entra a juego todos esos conocimientos. Pero si ustedes lo han comprendido, sale, o sea, no hay ningún problema. Entonces, como hay mayor CO2 en los tejidos, es lógico que el pH descienda, o sea, un pH ácido. Mientras que a nivel de los pulmones, el CO2 más bien está bajo, se está yendo. Y por eso el pH se eleva, es alcalino, o tiende a la alcalinidad, ¿no? Mientras que en el tejido tiende a la acidez. Sí, repasen esa parte que hicimos cuando hablamos de control químico respiratorio. Doctor, y también se podría tal vez eso explicar cuando el CO2 se une al agua, se forma ácido bicarbonato, que es básico, y el hidrogenio, que es ácido. Claro, esa es la hidratación que mencioné.
Cuando el CO2 se une con el agua, como usted dice, sí se forma ácido carbónico. Solo que la anhidrasa carbónica acelera esa reacción. Es una enzima nada más. Lo acelera y lo hace rápido. Porque si lo dejásemos solo, es lento, bastante lento. Entonces sí, como usted dice, una vez que se une con el agua, tenemos ácido carbónico, pero el ácido carbónico no permanece como tal, se disocia a bicarbonato y se disocia al hidrógeno. Acá tenemos el hidrógeno y el hidrógeno debe ser tamponado, neutralizado. ¿Y quién lo neutraliza en este caso? La hemoglobina. Pero al hacer eso la hemoglobina con el hidrógeno, resulta que ya no quiere al oxígeno. La hemoglobina quiere al hidrógeno, o mejor dicho, el hidrógeno, producto de la hidratación del CO2, interfiere en la relación entre la hemoglobina y el oxígeno. Y pobrecito oxígeno se va, porque la hemoglobina se queda con el hidrógeno. Es hemoglobina reducida. Ok, ya ves. Gracias. Bueno, tienen todo este fin de semana para leer su texto y desintoxicarse. Y el día lunes lo podemos volver a revisar, porque esto es clave para entender esto de la respiración y el transporte. Y por qué en ciertas patologías se dan los problemas de saturación y todo lo demás. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Nos falta, esto más bien ya es el transporte del CO2 hacia los pulmones, es el camino inverso. Pero lo dejamos aquí. Nada más. Ahora, señoritas, señores, si lo dejamos acá. Pero tengo deuda con... ¿Cuántos grupos ya tengo deuda? Con 3 grupos, doctor. Y ahora voy a tener deuda con otro grupo más. A ver, un ratito, saquemos cuentas.